Hola, buenos días chicos. Vamos a hacer hoy el problema número 8 de la hoja de problemas, que es correspondiente a física moderna y al efecto fotoeléctrico. Este problema es un poquito más largo, quizás os pueda parecer algo más difícil, pero bueno, vamos a intentar plantearlo de la manera más ordenada posible para que podáis seguir los razonamientos. El problema dice lo siguiente, el problema dice que tenemos una lámina de potasio, la cual cuando se ilumina con una luz con longitud de onda de 589 nanómetros, va a permitir que se emitan electrones, se va a producir efecto fotoeléctrico y que para frenar esos electrones el potencial de frenado que se debe utilizar es de 0,35 voltios. Tomamos nota, si os parece, de estos dos primeros parámetros, ¿vale? Tenemos que la primera fuente de luz tiene una longitud de onda de 589 nanómetros, ¿de acuerdo? Y que para frenar los electrones que se emiten es necesario aplicar un potencial de frenado, vamos a llamarlo delta de V1, de 0,35 voltios, ¿vale? A continuación me dicen que esa misma plancha, esa misma placa de potasio se ilumina con una segunda luz que tiene una longitud de onda mucho más pequeña, una longitud de onda de 254 nanómetros. Entonces, cuando iluminamos con una luz cuya longitud de onda es de 254 nanómetros, el potencial de frenado que debemos utilizar en este caso es de 3,14 voltios. Los datos en principio son coherentes porque como la segunda luz tiene una menor longitud de onda, aportará una mayor energía, con lo cual los electrones van a salir con una mayor energía cinética, con lo cual es necesario aportar un mayor potencial de frenado. Bien, ¿qué es lo que me piden en este problema? En primer lugar, el apartado A me piden que calcule cuál es el trabajo de extracción de esta lámina de potasio, y en el apartado B me piden que estime la constante de Planck. Al pedirme estimar la constante de Planck en el apartado B, en la resolución del apartado A debo de suponer que no la conozco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar llevar a cabo la resolución sin conocer la constante de Planck. Lo que sí que nos da como dato el enunciado, lógicamente, va a ser la carga del electrón, o mejor dicho, el valor absoluto de la carga del electrón, que va a ser en este caso 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs, ¿de acuerdo? El valor de la carga del electrón sí nos lo dan como dato en el enunciado. Vamos allá, si os parece, con el apartado A. En primer lugar, como punto de partida, suponemos que no conocemos la constante de Planck, ¿vale? Este es uno de nuestros puntos de partida. Suponemos desconocida esa constante de Planck H, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde partimos? Pues vamos a partir de la fórmula que me refleja de manera más o menos correcta el efecto fotoeléctrico, lo que ocurre en el efecto fotoeléctrico. Esta fórmula es la fórmula de Einstein. La fórmula de Einstein decía lo siguiente. En primer lugar, la escribimos por aquí. Esta es la fórmula de Einstein, ¿vale? Nos dice que la energía que aporta esta primera fuente de luz, que es H multiplicado por la frecuencia de la primera fuente de luz, se invierte en primer lugar, parte de ella en ese trabajo de extracción y la otra parte se invierte en una cierta energía cinética. Pero esa energía cinética que tienen los electrones yo la puedo igualar ¿a quién? A la carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado para el caso 1. ¿De acuerdo? De la misma manera, totalmente paralela, al iluminar con la segunda fuente de luz, podemos escribir que la energía que aporta esa segunda fuente de luz se va a invertir en ese trabajo de extracción de los electrones más la carga del electrón por el potencial de frenado en esa segunda situación. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que tenemos dos ecuaciones y en principio dos incógnitas. Una de ellas sería el trabajo de extracción y la otra de ellas sería la constante de Planck, que supongo que es desconocida. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Pues de la siguiente manera. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1, a esta otra ecuación la llamamos ecuación 2. ¿Y qué hacemos con las dos? Lo que vamos a hacer es dividirlas, ¿de acuerdo? Si nosotros dividimos miembro a miembro estas dos ecuaciones, obtendremos lo siguiente, que la frecuencia de la luz 1 partido por la frecuencia de la luz 2 va a ser igual, fijaros que la constante de Planck se me van a anular al hacer este cociente, ¿de acuerdo? Va a ser igual a quién, al cociente de estas dos expresiones. ¿Y ese cociente a quién es igual? Pues al trabajo de extracción más la carga del electrón por el potencial de frenado en el caso 1, partido por ese trabajo de extracción más
la carga del electrón por ese potencial de frenado en el segundo caso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues fijaros que el potencial de frenado del primer caso es un dato, lo conocemos. El potencial de frenado en el segundo caso lo conocemos, es otro dato. La carga del electrón también la conocemos. Y las frecuencias de la luz, la 1 y la 2, las podemos calcular muy fácilmente. Hacemos aquí el cálculo, si os parece, obtenemos que la frecuencia de la luz en el caso 1 es igual a la velocidad de la luz partido por la longitud de onda del caso 1, y esto va a ser igual ¿a quién? A 3 por 10 elevado a la 8 partido por la longitud de onda en el caso 1, que es 589 por 10 elevado a la menos 9. ¿De acuerdo? Operamos estos números. Vamos a ver, tenemos aquí la calculadora. La cogemos un segundito. Y sería 3 por 10 elevado a la 8 dividido entre 589 dividido entre 10 elevado a la menos 9. Esto va a ser igual a 5,1 por 10 a la 14. ¿Vale? Esto sería 5,1 por 10 elevado a la 14 hercios. Esta es la frecuencia que tiene esa primera fuente de luz. Vamos a calcular la segunda, si os parece. La segunda frecuencia sería igual ¿a quién? A la velocidad de la luz partido por la longitud de onda 2, y eso va a ser igual ¿a quién? A 3 por 10 elevado a la 8 partido por 254 por 10 elevado a la menos 9. Y esto va a ser igual a 3 por 10 elevado a la 8, dividimos entre 254, dividimos entre 10 elevado a la menos 9, aproximadamente 1,2 por 10 elevado a la 15 hercios. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho ya estos dos cálculos, ya estamos en condiciones de, en esta ecuación que hemos obtenido antes, ¿de acuerdo? En esta ecuación que hemos obtenido antes, sustituir los valores numéricos y operando tratar de obtener el trabajo de extracción. Vamos a proceder a ello en la segunda parte de la pizarra, en la segunda mitad de la pizarra, si os parece, vamos con ello. Dejamos por aquí la calculadora, que posiblemente la tengamos que utilizar más veces, y vamos con un poquito de orden. En esa ecuación, ¿vale?, que es esta de aquí, lo que vamos a hacer es ir sustituyendo valores. ¿Cuánto vale la frecuencia de la primera fuente de luz? 5,1 por 10 a la menos 14. Entonces ponemos aquí esto, 5,1 por 10 a la 14, partido por ¿quién? Por 1,2 por 10 a la 15. 1,2 por 10 a la 15. ¿Y esta quién va a ser igual? Va a ser igual al trabajo de extracción más la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a la menos 19, multiplicado por este potencial de frenado 1, que era de 0,35 voltios, ¿vale? 0,35. Simplemente estamos sustituyendo valores. Teníamos aquí el trabajo de extracción más la carga del electrón, multiplicado en este caso por 3,14. Disculpadme, que esto queda un poquito de borrón aquí, vamos a dejarlo esto un poquito más claro. Partido por 3,14. ¿Vale? Esta sería la expresión matemática con la que yo tengo que trabajar y tengo que operar un poquito. Bien, hacemos el cociente entre esos dos números, ¿de acuerdo? Tendríamos que 5,1 dividido entre 1,2 sería aproximadamente 0,43. 0,43 va a ser igual ¿a quién? En el numerador tendríamos ese trabajo de extracción más, disculpadme que he puesto, no, es correcto, 1,6 por 10 a la menos 19, 1,6 por 10 elevado a menos 19, multiplicado por 0,35, o sea, 5,6 por 10 a la menos 20. ¿Vale? Y en el denominador tendríamos ese trabajo de extracción más 5,02, vamos a poner aquí 5,02 por 10 elevado a la menos 19. ¿De acuerdo? Lo que haríamos ahora, pasar el denominador multiplicando, ¿ok? Continuamos haciendo nuestros pequeños cálculos, tendríamos que 0,43 por ese trabajo de extracción más 0,43 multiplicado por 5,02 por 10 elevado a la menos 19, sería aproximadamente 2,16 por 10 a la menos 19, 2,16 por 10 elevado a la menos 19 sería igual ¿a quién? A ese trabajo de extracción más esos 5,6
por 10 elevado a menos 20, ¿vale? Lo que haríamos sería mover los números a la izquierda, si os parece, tendríamos esos 2,16 por 10 elevado a la menos 19, menos, ¿quién? 5,6 por 10 elevado a la menos 20, sería igual al trabajo de extracción, ¿vale? Menos, ¿quién? 0,43 por ese trabajo de extracción, ¿vale? Hacemos ya estos últimos cálculos, 2,16 por 10 elevado a la menos 19, menos 5,6 por 10 elevado a la menos 20, ¿vale? Nos queda aproximadamente 1,6 por 10 elevado a la menos 19 y esto va a ser igual a 0,57 veces el trabajo de extracción. En esta última expresión lo que hago es despejar ya el trabajo de extracción, ¿de acuerdo? Y obtenemos que el trabajo de extracción va a ser igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 partido por 0,57, con lo cual ese trabajo de extracción va a resultar ser aproximadamente de 2,81 por 10 elevado a la menos 19 julios, ¿de acuerdo? Puede parecer quizás un poquito engorroso porque el hacer los cálculos detallados pues lleva un poquito de tiempo y hay que hacerlo con cuidado, ¿de acuerdo? Pero la clave del problema en principio está aquí, en la parte inicial del planteamiento. Vamos, si queréis, ahora al apartado B. En el apartado B me piden que hagamos una estimación de la constante de Planck. Conocido cuánto vale el trabajo de extracción, para sacar la constante de Planck tendremos que trabajar pues, con cualquiera de estas dos expresiones. Borramos la pizarra y nos ponemos con ella, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos ahora mismo. Bueno, vamos a acabar ya este problema 8 con el apartado B. En el apartado B lo que nos pedían era estimar el valor de la constante de Planck, estimar el valor de esta constante de Planck, ¿de acuerdo? Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación o la fórmula de Einstein en uno de los dos luces, ¿de acuerdo? Y puesto que ahora ya sí conocemos el trabajo de extracción, podremos perfectamente esa ecuación sacar el valor de la constante de Planck. Utilizamos, si os parece, la primera de las dos, ¿de acuerdo? La primera de las dos sería, podríamos escribir que la energía que incide por parte de la primera fuente de luz es invertida en ¿quién? En ese trabajo de extracción, ¿de acuerdo? Más, ¿quién? La carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado que hace falta para esa primera fuente de luz, ¿ok? De aquí directamente yo ya puedo despejar lo que es la constante de Planck. La constante de Planck se estimaría como ese trabajo de extracción más la carga del electrón por ese potencial de frenado, ¿vale? Sería la carga del electrón por ese potencial de frenado y todo esto partido por esa frecuencia de la primera fuente de luz que también habíamos calculado en el primer apartado. Nos quedaría únicamente reemplazar o sustituir números y averiguar si el valor de esa constante de Planck se acerca bastante al valor real ya conocido. Vamos con ello, si os parece. El trabajo de extracción lo habíamos calculado como 2,81 por 10 elevado a la menos 19 julios, ¿vale? Por 10 elevado a la menos 19 julios, más 1,6 por 10 elevado a la menos 19, multiplicado por el potencial de frenado número 1, que es 0,35. Y todo esto partido por ¿quién? Partido por la frecuencia de la fuente de luz número 1, que en este caso es 5,1 por 10 a la 14 Hz. Lo anotamos por aquí, serían 5,1 por 10 elevado a la 14. Bien, hacemos entonces ya los cálculos. Para ello utilizamos una calculadora, tenemos una por aquí a mano, con lo cual sería pues 2,81 por 10 elevado a la menos 19. ¿Vale? A esto le sumamos, ¿quién? 1,6 por 10 elevado a la menos 19, que está multiplicado por 0,35, ¿vale? Obtenemos ese valor, ¿ok? No, disculpadme, me he equivocado, 2,81 por 10 elevado a la menos 19, repetimos, ¿vale? Más, ¿quién? Ese 1,6 por 10 elevado a la menos 19, multiplicado por 0,35, ¿vale? Y a ese valor lo dividimos entre 5,1 y eso lo dividimos entre 10 elevado a la 14, con lo cual nos sale aproximadamente para la constante de Planck un valor de 6,61 por 10 elevado a la menos 34, que se acerca bastante, 6,61
por 10 elevado a la menos 34 julios por segundo. ¿De acuerdo? Si os fijáis, todo lo que son las unidades del numerador son julios, son unidades de energía, y la unidad del denominador, ¿qué es? Es una frecuencia, que es segundos a la menos 1 hercios. Segundos a la menos 1, como está en el denominador, pasa multiplicando, con lo cual las unidades de esa constante de Planck serían esos julios por segundo. ¿De acuerdo? En principio este sería el problema número 8, ¿de acuerdo? Paramos aquí un momentito y ya nos vemos en la siguiente cuestión. Un saludo y hasta ahora.